Memoria Sindical de Colombia, Movimiento Obrero. Nuestro grupo está conformado por Kevin Vanegas y Johan Méndez Mora. A continuación, la línea del tiempo. Movimiento Obrero, Memoria Sindical de Colombia, 1918. Los carreteros y trabajadores del puerto de Cartagena se huelgan. Más de 1000 trabajadores se toman las calles para protestar. La policía disparó contra la multitud. 1919. El bautismo de sangre de los trabajadores colombianos. Así se conoce al tratamiento del gobierno de Marco Fidel Suárez. La manifestación desastres en Bogotá. El gobierno envió la Guardia Presidencial que disparó contra los trabajadores. 1919. Se crea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. 1920. Primera huelga de obreros en Colombia. Liberada por Batsabe Espinal, en la fábrica de tejidos de Bello. 1927. Huelga de obreros de Barranca Bermeja. La policía abrió fuego dejando varios trabajadores asesinados. El gobierno ilegalizó el movimiento y encarceló a líderes sindicales, entre ellos Raúl Maecha. 1928. Masacre de las bananeras. Huelga de trabajadores de la Chet Fruit Company en Ciénaga Magdalena. 1918. Leyes contra la movilización social, Decreto 002 de 1918, la Ley 78 de 1919 y la Ley 21 de 1920. El Decreto 707 de 1927 y Ley 69 de 1928. 1935. Creación de la CTC. El 10 de agosto surgió como respuesta del movimiento obrero frontal a la capital, con el objeto de servir a los intereses de la clase trabajadora colombiana. Bueno, seguimos con el movimiento obrero, pues la línea del tiempo en 1948 la CTC es proscrita. El paro nacional convocado por la CTC, como la detención de números de dirigentes sindicales, decretó la disolución jurídica por el gobierno de Mariano Ospina Pérez, que la llevó hacia la clandestinidad. Bueno, seguimos con otra fecha, 1963, con la huelga de los trabajadores de Cementos El Cairo y la masacre de Santa Bárbara. El 23 de febrero de 1963 dio lugar a la masacre de los trabajadores campesinos y habitantes que participaban en la huelga de Cementos El Cairo, reclamando pues obviamente sus garantías laborales. Bueno, seguimos con una fecha que es entre 1971 y 1985, que son los discursos y escenarios que suscitan la violencia. En en este tiempo que transcurrió, hubieron 96 violaciones y 61 asesinatos. En 1971 es la creación de la CGT, que es la Confederación General del Trabajo. Pues era como para respetar los derechos de los trabajadores en las empresas y fábricas de ese entonces, que pues todavía sigue vigente. Seguimos en 1972 con la detención arbitraria contra Víctor Baena, que es el presidente de la CGT, por parte de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. Bueno, seguimos con 1975. Se otorga la personalidad jurídica a la CSTC, que es la Confederación Sindical del Trabajo en Colombia, que es creada más o menos entre 1964 a 1965.
En 1976 hay un hecho muy importante o relevante, perdón, que es en el asesinato de José Raquel Mercado, que es el dirigente sindical de la CTC. Continuamos en 1977 con otro hecho muy importante, que es la huelga del uso que duraría 65 días. Esto fue en el Ministerio del Trabajo, ilegal en el movimiento huelguístico, y dejó sin personalidad jurídica al uso por 2 meses, más o menos. Seguimos con 1977, donde es un hecho muy importante, que fue el paro cívico nacional. Se aproxima como uno de los paros más importantes, ya que estuvieron varias organizaciones como la CTC, la CGT y el sindicalismo independiente, pues participaron en la organización de este paro para pues promover los derechos de los trabajadores. Seguimos con 1977, en donde se agudiza la estigmatización hacia el sindicalismo. Esto quiere decir que como que se dividieron los dos sindicalismos, que era el sociopolítico y el independiente. Bueno, entre 1978 a 1982 hay un estatuto de seguridad, que es el hostigamiento, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y procesos disciplinarios contra los dirigentes sindicales por parte de agentes estatales. Y entre 1980 y 1989 hay unos manuales de contrainsurgencia, eh, y señalan al movimiento sindical de estos hechos. En 1984 hay una negociación de paz. Es el surgimiento de movimientos políticos como la Unión Patriótica a luchar, y posteriormente la esperanza y paz de la libertad pues, de los colombianos. Bueno, seguimos entre 1986 a 1995, en donde pues hayan como en esa etapa se puede decir que fue una etapa un poco dura con la violencia. Al menos 1217 sindicalistas fueron asesinados en este periodo. Eh, mm, y se puede decir que fue una etapa o llamada tiempos oscuros por, por la cantidad de asesinatos que habían en esta época. Entonces, em, eh, se, se vulneran algunos derechos humanos contra los sindicalistas en este periodo. Al menos el 75% fueron asesinados cruelmente. En 1986 se da la creación de la CUT. La CUT es la creación em, unitaria de trabajadores de Colombia. Em, es una, es una organización sindical de tercer grado, que reúne aproximadamente a 500.000 trabajadores y 700 sindicatos. En 1987 hay un recrudecimiento de la violencia política. Esto fue expresado aproximadamente de unos asesinatos a dirigentes sociales, políticos, sindicales. Uno de los más reconocidos fue Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, entre muchos otros. Entre 1987 a 1988 hay un paro por el derecho a la vida,
en donde varios asesinatos a sindicalistas fueron dirigidas al movimiento que promueve el paro por la vida a la vida, por estos hechos que marcaron el transcurso de la violencia en esta etapa. 1990-1995. Fortalecimiento de los sindicatos de la industria. Apuesta por el fortalecimiento de los sindicatos de la industria y los consecuentes procesos de unidad sindical. 1991. Promulgación de la Constitución Política de Colombia con el fin de fortalecer la democracia participativa. 1996-2005. El movimiento social sindical vive el periodo de mayor pérdida de vidas humanas en su historia reciente. 237 sindicalistas asesinados en 1995, 275 en 1996 y 182 en 1997. Durante estos 3 años fueron asesinados 694 sindicalistas. 1996 fue uno de los años de mayor violencia contra el sindicato. 1997. Por las amenazas contra su vida se crean esquemas de protección a la vida de los sindicalistas, suministrados por el Gobierno Nacional, por medio de la Unidad Nacional de Protección. Este programa nació exclusivamente para proteger a los sindicalistas y defensores de los derechos humanos. 1999. Se crea el Frente Social y Partido Político. Fue una coalición política de izquierda de Colombia, integrada por el Partido Comunista, la Unión Patriótica y otros grupos, en el movimiento por la defensa de los derechos del pueblo. 2002. La política de seguridad democrática, promovida desde el Gobierno Nacional, derivó en tratamiento hostil hacia los sindical, como señalamientos de enemigos o colaboradores de la subversión, la cual también expresó en los escándalos por las interacciones ilegales del DAS, que incluían listas de sindicalistas. Bueno, entre 2006 a 2010 habían giros estratégicos de la violencia, en donde el movimiento sindical le cuenta a la sociedad una breve historia de resistencia pese que a la violencia antisindical persiste entre 2006 y 2020. Han sido asesinados 517 sindicales eh, y miles siguen siendo perseguidos con amenazas, extorsiones, entre otras cosas. Eh, También en el 2006 se mantiene la estrategia de movilización contra la política laboral y económica en Colombia. Y en 2007 entra la oposición y movilización contra los TLC y las medidas que afectan los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. En 2016 hay un hecho muy importante que es el respaldo a la firma del acuerdo de paz, respaldo a la firme acuerdo de paz y su implementación en Colombia. Y en ese mismo año rechazo al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En 2019, la 21N, que es la movilización nacional convocada por el Comando Nacional Unitario que agrupa las centrales en los paros. Y pues en el 2020 el movimiento sindical colombiano representa una historia de fuerza y resistencia, un ejemplo para el país que a medio de los esfuerzos, de la resistencia, ha sido un país de lucha para sus trabajadores, para que no se les vulnere el derecho de las condiciones laborales.
y siguen defendiendo sus derechos, exigiendo verdad, justicia y reparación.